gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy, jueves, tenemos el honor, el inmenso honor, ante un hecho lamentable y preocupante que es el coronavirus, de tener en nuestro programa a un argentino que honra por su personalidad, por sus conocimientos, por su jerarquía nacional e internacional, que es el doctor Daniel Stambulian, que no solamente tiene varios centros en distintos lugares del país, y yo he estado en algunos visitándolo. Debo decir que tengo el enorme placer de que esté hoy con nosotros, lamentablemente para un hecho de esta naturaleza. Consideramos importante dedicarle un programa entero a esto, porque la jerarquía del doctor Daniel Stambulian, su conocimiento, además es presidente de la Fundación FUSAID, y él conoce el mundo, y lo conocen en el mundo. Por eso creo que para nosotros, para Corrientes de Pensamiento, tenerlo hoy aquí es un gran honor. Doctor querido, le agradezco enormemente su trayectoria, su jerarquía, su acción en beneficio de la vida y de la salud. Con este tema del coronavirus, yo creo que usted nos puede dar una clase al respecto, a los televidentes también. Por ejemplo, si comenzamos, le parece, por la cantidad de enfermos y muertos que existen en China, por ejemplo. Después vendremos un poco al mundo y después a nuestra región. Yo lo dejo con total tranquilidad, que usted se explaye como lo sabe hacer de manera extraordinaria. Mi querido amigo, es un gusto estar con usted, y usted sabe que a fines de diciembre del 2019, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos anunció que en Wuhan, W-U-H-A-N, que es una ciudad de la provincia de Hubei, aparecieron cuadros respiratorios muy severos. Y lo más triste de esta situación es que los pacientes con estas infecciones respiratorias, algunos de ellos morían. Y fíjese lo triste, que el médico que descubrió los primeros casos falleció por esta enfermedad. Qué bárbaro, que no. Usted, hay miles ya, ¿no? Sí, usted sabe... En China, digo. Sí, que usted sabe que se calcula para más o menos en esta fecha de febrero, 10 de febrero, 11 de febrero, que hay cerca de 40.000 casos. Y de estos 40.000 casos se calcula que hay unos 1.000 muertos. El cuadro es de una infección respiratoria severa. Y usted se acordará en el 2003, 2004, cuando apareció esta enfermedad llamada SARS, síndrome agudo respiratorio severo, que también apareció en China, y que este síndrome agudo respiratorio severo producía infección respiratoria con mortalidad similar a esto por otro coronavirus. ¿Y de dónde, cómo surge esto, doctor? ¿De dónde proviene, diremos? Este virus es un virus respiratorio distinto al virus de la gripe, y este virus, cuando aparece, como en este caso, y afecta a las personas, lamentablemente nos encontramos con un virus nuevo donde no hay vacunas ni hay medicamentos.
Así que no hay medicamentos. No hay No vacuna. hay cómo evitar, diremos. O No. cómo... Lo que sí se ha visto, algo muy interesante. La mayoría de los casos ocurren en China, pero fuera de China también hay casos. 8 o 9 casos en Estados Unidos, hubo 160 casos en Japón, En Japón. también hubo en Filipinas y en Hong Kong, pero hay una característica muy interesante, que los casos que ocurren fuera de China se enferman pero no se mueren. Sobreviven, diremos. Y entonces lo que resulta importante tener presente que este es un virus que se ha concentrado en China. Tanto es que la Organización Mundial de la Salud lo ha decretado de un problema de emergencia nacional porque ha visto la cantidad muy importante, como le decía, de 40.000 casos que han aparecido. Lo que tenemos que tener presente, que si uno tiene una infección respiratoria, tiene que tener una evaluación adecuada. Y por suerte, en nuestro país, el Instituto Malbrán hace el análisis que corresponde en caso de que hubiera sospecha. Por suerte, no hubo ningún caso todavía en la Argentina. Ningún caso en la Argentina, ¿no? Qué importante lo que le decimos, lo que usted le dice a los televidentes, ¿no? No hubo ningún caso en la Argentina, ni tampoco ningún caso en Latinoamérica. En toda Latinoamérica, ningún caso. Y entonces, esta es una enfermedad que está concentrada en China. Y esta particularidad que yo saco como conclusión de lo que usted ha manifestado, que en China murieron 1000 personas más o menos, y en los otros lugares, ni en Japón, ni en Estados Unidos, hasta ahora no. No, se murieron solo 2 personas fuera de China, una en Hong Kong y otra en Filipinas. ¿Y esto qué nos enseña? Sí. Nos enseña que junto a esta infección respiratoria por los coronavirus, que ahora la Organización Mundial de la Salud le ha puesto un nombre que es coronavirus, que se llama COVID, coronavirus, virus, disease, por eso le llama COVID-19. Este coronavirus, realmente la esperanza que tenemos es que, según manifiestan los chinos, con el aumento de la temperatura en China, van a disminuir los casos. Y entonces nosotros estamos muy esperanzados de que ocurrió como ocurrió con el SARS en el 2003, este ciclo dure un par de meses y después disminuya. Por ejemplo, doctor, en Pekín, en Shanghái, todo, usted hoy decía que se concentra en distintos lugares, ¿no es cierto? No específicamente, ¿no? Sí, se concentra ahora yo digo, si la temperatura aumenta, es decir, eso entonces puede favorecer. Eso es lo sí, que parece ser que con el aumento de la temperatura, es decir, cuando vengan los calores, los chinos manifiestan que esto va a disminuir. Se está trabajando en tratar de preparar una vacuna, pero parece ser no fácil y por lo menos no va a aparecer durante los próximos semanas. Ahora, querido doctor, usted también habló de Latinoamérica, habló de otros países,
de Asia como Japón, etcétera. En Europa, como... En Europa Sí. sí hay casos de gente de China que ha ido a Europa, entonces hay casos y hubo casos en Francia, en Inglaterra, en Italia. Estos casos que se han producido en Europa no son muchos, pero tienen la misma característica, una infección respiratoria severa, pero que no produce la mortalidad que se observa en China. Lo que nos enseña esto, que uno frente a una infección respiratoria tiene que tener una atención adecuada, muy buena, y una cosa que se ha observado, que muchos de estos enfermos cursan junto a la gripe. A la gripe. Entonces, lo que tenemos que tener presente, ahora que en marzo viene la época de la vacuna antigripal, tenemos que tener presente que la gripe es una enfermedad que mata más que este virus. Ah, sí. Qué notable. Entonces usted es partidario de que hay que cumplir a rajatabla con el tema de la vacuna. Hay que cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Salud de las vacunas. Y los chicos, después de los 6 meses, comienzan a vacunarse, los adultos mayores, las personas que tienen enfermedades como la diabetes, problemas cardiovasculares, el personal de la salud, todos ellos se deben vacunar. Y una de del grupo que debe vacunarse es el de la embarazada. Mira, madre. ¿Usted se acuerda en el 2009, cuando vino la pandemia de la gripe? Sí, sí, sí. Nosotros aprendimos que las embarazadas se afectaban más que las no embarazadas y había una mortalidad mayor. Y entonces se estableció que la embarazada debe vacunarse contra la gripe. Doctor, y usted que es un infectólogo de gran jerarquía quizá, para orgullo de los argentinos y de todos en definitiva, que defiende la vida, en definitiva el buen estado de salud de la gente, indudablemente nos está demostrando las actitudes que hay que adoptar, porque a veces uno un poco es reacio a la vacuna, que yo con esto que usted acaba de decir, creo que esa posibilidad de no vacunarse hay que desterrarla, ¿no? Por supuesto, usted sabe que lamentablemente están los grupos antivacunas y esos grupos antivacunas han producido un gran mal porque después de 18 años ha vuelto a verse el sarampión. Exactamente. En nuestro medio. Así es. Y entonces lo que tenemos que saber que los grupos antivacunas no tienen ningún fundamento científico. Y entonces lo que tenemos que tratar es tener al día nuestras vacunas y sobre todo para el sarampión saber que hoy se empieza a vacunar mucho más temprano, a los 6 meses, al año, después se dan las dosis que corresponden. Hasta la edad que fuere ya después, ¿no? Exacto. Y las mujeres jóvenes reciben la triple viral, que es el sarampión, rubiola y papera. Y eso es muy importante porque vacunándose antes del embarazo, uno previene la rubiola, que era una enfermedad que realmente producía problemas muy importantes en el embarazo y en los recién nacidos. Qué importante que es señalar esto y hacer cumplir además. ¿Usted cree que la actitud, o mejor dicho, la tarea de que todo esto se cumpla, implica que también las autoridades pertinentes tienen que tratar de
publicitariamente, poniendo una serie de cuestiones y demostrando claramente lo que usted manifiesta, preocuparse para que esto se cumpla, ¿no? Sí. Después está la otra vacuna, Ajá, la vacuna contra el neumococo. ajá, Y usted sabe que la neumonía que se ha visto, además del coronavirus, la neumonía por el neumococo, todos los años en los adultos mayores los afecta y les produce infecciones muy severas. Por eso es importante vacunarse contra el neumococo, sobre todo los mayores de 65 años, es decir, los adultos mayores, y también los que tienen factores de riesgo. Y contra el neumococo ahora se dan dos vacunas. La Prevenar 13, que es la vacuna que se da en los chicos, pero que se da también en los adultos, y después de un año se da un refuerzo de la vacuna de polisacárido. así que un año después, se da la la diferencia de un año de la previa, diremos, un año después la otra, la Neumo 23. La segunda y la final, diremos. Exactamente. Y eso produce un buen resultado, doctor. Sí. Le quiero decir, obtiene es una vacuna. Evitar la neumonía y evitar toda esta cuestión. Sí. Y otro aspecto que me parece importante, que se ha visto que salvo que uno esté en contacto con alguna persona con una infección respiratoria, el uso masivo de barbijos no es necesario. Ajá. Una vez que se produce el tema de la vacuna. Sí. Veo que hay mucha gente que en estas circunstancias se quieren proteger usando barbijos. Uno tiene que usar el barbijo cuando está en contacto o en presencia de un paciente con infección respiratoria, pero si no, no hace falta. No hace falta. Y aplicándose, como usted manifestó, con la diferencia de un año, el tema de la vacuna quizás ya en ese año no haga falta. Exactamente. La colocación del barbijo. Sí. Entonces, mi querido amigo, lo que me parece importante destacar que estamos frente a una epidemia, la del coronavirus, que ha empezado hace un poco más de un mes, que se ha concentrado en China. En China. Pero que también hay casos fuera de China que, pero por suerte, producen infecciones respiratorias severas, pero con muy baja mortalidad. Con baja mortalidad. Doctor, ¿y usted está atendiendo permanentemente, conectándose con todos los centros donde se está dando el tema del coronavirus? Sí, nosotros tenemos además... Usted tiene todos los centros que tienen, sí, pero aparte, estambulean, diremos. Sí, y aparte tenemos a FAIDE, que es una fundación en Miami, que trabajamos para la comunidad latina de allí, y realmente desde allí también estamos muy atentos con toda la información que podamos recibir, y también se hace una coalición para fortalecer la vacunación y sobre todo para trabajar contra los grupos antivacunas y preconizar la vacuna del sarampión y la vacuna que se dejó de dar muchas veces de la difteria, como ocurre lamentablemente en países como Venezuela. Doctor, ¿y esto proviene de, es decir, hacer esto? ¿Hay una política de Estado en la mayoría de los países de América Latina, cree usted, y en el nuestro en particular? Sí, la verdad, el doctor Ginés. ¿Quién es? González Ginés. Conoce mucho, ¿no? Sí, está trabajando muy bien sí. Desde el Ministerio de Salud Pública, y ellos hicieron las recomendaciones para el personal de la salud con toda esta información
que estamos brindando. Pero muy bien. Mire, doctor, usted piensa que actuando de esta manera, insistiendo en la política de Estado, en acciones que preventivas fundamentalmente, pero que se asuma en plenitud de que la gente la lleve a cabo, estaríamos en otra situación muy superior, ¿no? Sí. Ahora el coronavirus, se verá entonces qué se puede hacer para que se encontrará el atenuante, el cuidado del tema de alguna manera. Sí, se lo está estudiando mucho. Eso le preguntaba. Sí, se lo está estudiando mucho. Lamentablemente, por ahora no hay medicamentos, pero sí hay recomendaciones. Y usted vio que en China, en forma muy rápida, han hecho hospitales, han creado muchas comodidades para poder internar a los pacientes y darle la atención adecuada. Yo, doctor querido, sé que usted ha hecho un enorme esfuerzo en estar hoy aquí, aunque también un poco colega, pues tenemos otro programa dentro, porque en una situación como esta, ¿cómo un ser humano no se va a preocupar por el otro, diremos? Y usted ha marcado una línea que nos llena de satisfacción como argentinos. Y le digo más, porque se nos fue prácticamente ahora, yo le dejaría que usted cierre este programa como cree que tenemos que actuar de ahora en adelante. Sí, lo que a mí me parece importante, que tenemos que estar muy atentos, sobre todo sabiendo que la OPS y la Organización Mundial de Salud no prohíben los viajes, pero que si uno viaja y tiene que viajar a China, tiene que estar muy atentos, porque realmente allí esta enfermedad de coronavirus es realmente un problema. Como le decía anteriormente, fuera de China tenemos la suerte por ahora que no ha habido casos en Latinoamérica, y los pocos casos que han existido fuera de China prácticamente no han producido mortalidad. Querido doctor Stambulián, querido doctor Daniel, yo tengo que reiterar mi enorme reconocimiento y gratitud por esto, porque a veces nos dedicamos a hablar de cualquier tema y no tenemos en cuenta esto, teniendo hombre su envergadura y su capacidad para poder decirle a los televidentes, a nuestros compatriotas y a todos en definitiva. Así que nos sentimos halagados y agradecidos enormemente por su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Yo le agradezco su invitación y creo que esta infección de los coronavirus nos enseña que tenemos que darle mucha importancia a la prevención de las infecciones respiratorias e incrementar la vacunación. Ahora va a venir los meses de la vacunación antigripal, la vacunación antineumocóxica, volver a incrementar la vacunación contra el sarampión y estar atentos de que los grupos antivacunas no tienen ningún fundamento científico y que nosotros tenemos que ser grandes partidarios de las vacunas como herramienta fundamental para el control de las enfermedades. Así es, y yo le agradezco, ya le reitero. Ya sabe que este programa está a su disposición, como también lo tiene, pero para aclarar, para decirle a los argentinos cuál es la actitud que tenemos que asumir. Gracias, querido doctor Daniel. No, gracias a usted, que la verdad que es un gran profesional y trabaja muy bien, no solo en Corrientes, sino también en la comunicación, y creo que a través de la comunicación se puede hacer mucho para prevenir las enfermedades. Le agradezco mucho y como argentino me siento orgulloso de que usted haya venido a nuestro programa. No, gracias a usted. Mucha suerte, doctor.
Que Gracias. tengamos suerte los argentinos y los seres humanos, en definitiva. Muchas gracias. No, gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Conocer la adversidad fue lo que hizo que la dejen atrás. Por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Tengo segundos, digo lo que manifestó el maestro, el doctor Daniel Stambulian. Darle trascendencia, importancia y cumplir permanentemente con las normas que dictan las autoridades pertinentes con respecto a la vacunación en tiempo oportuno. Con eso evitaremos muchos de los problemas que tienen o que tenemos los seres humanos. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.